Hola, bienvenidos al que es el primer audio de nuestra ya quinta y última unidad de trabajo. Esta quinta y última unidad de trabajo está dedicada, como ustedes saben, a la lectura de Juan Jacobo Rousseau, concretamente algunos capítulos, algunas páginas de su libro El Contrato Social. En este primer audio, lo que voy a ofrecerles es solo una introducción amplia, genérica, de algunas razones del por qué vale muchísimo la pena que se tomen muy en serio la lectura de Rousseau. Creo que es un autor que si le dan el tiempo, si lo leen con curiosidad, con interés, lo encontrarán muy interesante, incluso apasionante. Y no será necesariamente otra cosa que el interés muy general y muy desbordado que Rousseau ha provocado en sus lectores desde el siglo XVIII. Estamos hablando de un clásico entre los clásicos que desde sus obras del siglo XVIII no ha dejado de ser comentado, discutido, debatido. Quisiera, de hecho, hacer de esta la primera razón por la que ustedes pueden acercarse a esta obra. A ver, voy a intentar como crearles un clima intrigante para que ustedes se pregunten qué hay en el libro de Rousseau que motiva tanta discusión. Básicamente, en Rousseau hay una obra, unas ideas, unas nociones que han generado debates muy polarizados, muy discrepantes, porque como ustedes tendrán oportunidad de leerlo, lo que él escribe es tan apasionante, tan acalorado, tan rico, tan sugerente, pero también muy controvertible porque tiene un estilo, y este estilo es hechizante, este estilo atrapa a los lectores, un estilo que permite muchísimas interpretaciones. En ese sentido, dentro de nuestros autores se parece más a Maquiavelo, que creo que me refiero a la forma, me refiero al efecto que puede tener en los lectores. Cuando revisamos Maquiavelo, ustedes me comentaban en clase que Maquiavelo les había gustado y eso tenía que ver con su pluma. Hobbes, teniendo una pluma maravillosa, la pluma de Hobbes es encantadora, no deja de ser la pluma de un inglés, y con esto me refiero a que el estilo del inglés es un estilo más lógico, un estilo, en el caso de Hobbes, incluso muy geométrico. Esa condición de pluma inglesa también estaba en Locke. Yo no sé, no les he preguntado esto, no sé cómo les fue con la forma de Locke, pero les puedo confesar que a título personal es la forma, concretamente en el segundo ensayo sobre el gobierno civil de Locke, que es lo poquito que de él vimos, pues la forma de su pluma a mí me parece la menos seductora, es menos embriagante, hay menos embrujo en su forma de plantear las cosas. Con Rousseau el contraste es mayor. Rousseau se parece a Maquiavelo en esa pluma osada, en esa pluma literaria, en esa pluma con grandes, desbordadas y a veces hasta exageradísimas metáforas. Iniciar un capítulo de Rousseau es encontrarse con frases como la humanidad ha nacido libre y sin embargo vive hoy encadenada. Bueno, uno lee eso y es inmediato el interés que tiene por esa pasión, por ese drama. Rousseau es un autor dramático en el mejor sentido de los términos. Y es tan dramático que precisamente esa condición es la que ha permitido mucha discrepancia en cómo entender lo que escribió. ¿Qué quiso decir Rousseau cuando usó esta metáfora que para algunos estaría significando un uso muy absolutista del poder? Y a partir de ahí va a haber intérpretes que van a decir Rousseau es casi un inspirador del totalitarismo.
los gobiernos totalitarios del siglo XX habrían tenido en esa forma muy extraña en la que Rousseau planteaba los alcances del poder soberano. Y hay otros que, sin embargo, van a ver ahí todo lo contrario. Van a ver ahí un pensador muy adelantado en términos de la democracia participativa, es decir, de la democracia del pueblo, de la democracia de una sociedad que precisamente por tomarse en serio su gobierno sería la contracara, todo lo opuesto a un gobierno absolutista, a un gobierno totalitario. Estos segundos que han planteado a Rousseau como un teórico muy avanzado en siglos adelante a la teoría de la democracia participativa, también han planteado que incluso Rousseau sería algo así como el abuelo de Marx, uno de los primeros teóricos en hacer críticas a una sociedad precapitalista. Ni siquiera una sociedad capitalista, sino una sociedad que inicia recién con los pininos del capitalismo, pero que ya en esos avances precapitalistas, Rousseau muy premonitoriamente habría visto problemas muy graves que habría que empezar a criticar. Entonces miren ustedes la gran paleta de interpretaciones que un mismo pensador puede generar. Para algunos, estoy pensando en un intérprete del siglo XX de Rousseau que se llamaba Karl Popper, eso no lo veremos en nuestro curso, pero un lector del siglo XX de Rousseau, un lector que lea a Rousseau en el contexto de la Guerra Fría del siglo XX, donde existía el Imperio Soviético luchando contra el Imperio Norteamericano. Ese autor austriaco, Karl Popper, muy reputado, muy famoso, un teórico liberal, en ese sentido un teórico más cercano a John Locke, que ya vimos en este curso, ese teórico veía en Rousseau un germen del totalitarismo y lo planteaba como un autor peligroso, dañino, casi un autor del que deberíamos de pasar por los efectos perjudiciales que podía traer su lectura. Ese era Popper en el siglo XX. Pero también en el siglo XX y en el siglo XXI, muchos autores que defienden la idea de un comunitarismo, un lugar en donde el ser humano al vivir en una comunidad, manteniendo lazos sociales más valiosos, lazos sociales con un fundamento que fuera más allá de las relaciones estrictamente de interés, esos teóricos aún ahora en el siglo XXI ven en Rousseau un teórico avanzado, un teórico de la crítica que le podemos hacer a la democracia pálida, a la democracia muy instrumental, a la democracia solo electoral. En efecto, es un autor, insisto, que provoca las lecturas más dispares, más disímbolas. Por ejemplo, se sabe, está estudiado, está documentado, que un grandísimo autor, un grandísimo revolucionario como Robespierre, en un momento regresaré a eso, pero ahorita solo lo lanzo como otro elemento de intriga. Robespierre era un joven brillante, egresado recién de la Facultad de Derecho, un abogado muy joven, cuando por los azares de la historia le terminará siendo la cabeza fundamental del gobierno revolucionario en la Francia, precisamente en la Francia que provoca la Revolución Francesa en 1789. Se sabe que el libro de cabecera de Robespierre era el Contrato Social de Rousseau y que muchas de sus inspiraciones, de sus ideales traducidos en programas de gobierno durante la Revolución Francesa, estaban basados en el sueño de concretar el tipo de república en el que Rousseau había soñado y que había plasmado en el contrato social. La leyenda cuenta también que el libro de cabecera que estaba al lado de la cama y que más veces había leído en su vida Fidel Castro era el contrato social. Y Fidel Castro representa esa condición ambigua de debate. Para algunos lo fue toda su vida y lo sigue siendo ahora. Habría sido un intento de
mejorar la democracia, un revolucionario movido por buenos ideales. Para otros habría sido no otra cosa que un dictador, que un vil y vulgar dictador. Esa ambivalencia, esa discusión nace en mucho de cosas que podemos leer en Rousseau y que nos está diciendo que desde el siglo XVIII la forma moderna de gobierno, las aspiraciones, los ideales, los valores que vamos a empezar a engendrar en la modernidad y con los cuales vamos a intentar diseñar y medir los gobiernos, pues son valores que siempre serán disputables, que siempre tendrán esta condición trágica de no poderse realizar al 100%, como uno los pudiera escribir en un libro, y además de no poder realizarse todos de manera simultánea. En Rousseau, lo veremos en nuestras clases, empezamos a observar uno de los debates más trágicos y seguramente más insuperables de la vida moderna, que es la imposibilidad de encontrar un equilibrio perfecto entre la libertad y la igualdad. Hemos visto en clases anteriores cómo con Locke la idea de la libertad individual empezaba a ganar terreno, a despuntar, a ser un valor muy importante en la modernidad a costa de la reconocida pérdida de igualdad que suponía caminar por el sendero de la libertad. Locke, en ese sentido, pues nos hacía ver que si había que apostar por uno de estos dos valores, la libertad individual para la tradición liberal aparecía como un valor más importante. Insisto, no es porque la igualdad no fuera importante, pero sí era por la imposibilidad de conseguir los dos valores de manera absoluta y de manera simultánea. Va a venir una reacción que entre otros Rousseau va a representar, una reacción que nos estará diciendo no podemos dejar atrás de manera tan rezagada el valor de la igualdad. Necesitamos recuperar la igualdad que se ha venido perdiendo con los pactos liberales. Recuerden que a John Locke lo interpretamos aquí bajo la luz del contrato liberal, del pactismo liberal. Y dijimos también en su momento que tanto Hobbes como Locke como Rousseau pertenecen a la familia de los contractualistas. Pero hemos dicho en clase que hay de contractualistas a contractualistas. Y lo que vamos a revisar en Rousseau es el contrato en clave republicana, el pactismo republicano. Así que espero que estas razones, ambigüedad, drama, argumentos pasionales, muchísimas interpretaciones hasta el día de hoy. Rousseau hasta el día de hoy es uno de esos autores con los que nunca sus intérpretes se pueden poner de acuerdo, porque fíjense qué tan dispares son las interpretaciones, desde aquellos que presentan a Rousseau como el maestro de la esclavitud, como el maestro para volver a una esclavitud donde un gobierno absolutista imponga sobre los súbditos todos sus alcances sin límites, a otros que plantean a Rousseau como el maestro de la emancipación, como el maestro que habría abierto un camino nuevo para salir de la jaula instrumental, de la libertad definida solo en términos utilitarios, como se empezó a ver con John Locke. Entonces, es imposible. Estas interpretaciones llegan a ser agua y aceite. Espero que esta introducción sea lo suficientemente persuasiva para que ustedes se pregunten, ¿cómo leeré yo a Rousseau? Es interesante, ¿no?, que se hagan ese cuestionamiento. Ahora que yo voy a leer este autor, quisiera saber cuál va a ser mi reacción, mi lectura, cuál va a ser mi propia interpretación de este autor tan polémico. Bueno, vamos a cerrar aquí con este primer punto, que era básicamente subrayar, hacerles ver que vamos a tener la oportunidad de cerrar nuestro curso enfrentándonos a uno de esos autores
más interesantes y más seductores que ha dado la pluma de la filosofía política, a un autor que, así como escribió El contrato social, escribió libros. Chequen estos títulos por sí mismos ya es un género literario: Las Confesiones. Otro libro escrito por él, se llama Las ensoñaciones de un paseante solitario. La sensibilidad de Rousseau, y por eso les va a gustar muchísimo, se los puedo apostar, es una sensibilidad ya muy nuestra. Es la sensibilidad moderna, es una sensibilidad del siglo XX, del siglo XXI. Es una sensibilidad, y esta es la interpretación de un autor que, si tenemos tiempo, lo leeremos también, un intérprete de los muchos de Rousseau. Estoy hablando de Fernando Escalante. Escalante dice, es una sensibilidad ya quejica, ya un poco sollozante. Es la sensibilidad afectada que tenemos los modernos. Rousseau dice en estos libros: nadie como yo ha amado tanto a la humanidad. Y por eso mi corazón llora, mi corazón sufre al ver en lo que hemos convertido nuestra sociedad. Recuerden cómo inicia el contrato social, como lo van a ver al inicio de uno de sus libros, capítulos del contrato social. El hombre ha nacido libre y sin embargo se encuentra encadenado. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que esto, incluso exagerando un poco la nota sensibilera, está en Rousseau. Está en Rousseau, y creo que esto debería serles útil como un gancho para empezar a leerlo con mucho interés. Voy a cerrar este primer audio haciendo otra introducción menos sensible y más atada a datos. El contrato social es un libro que se publica en 1762. 1762, la segunda mitad del siglo XVIII. Si pensamos en un contexto mínimo, un contexto histórico mínimo para poder contextualizar nuestra lectura de Rousseau, tenemos que pensar en que en los años anteriores, y no muy atrás, en los años anteriores, pensemos en 1762 y pensemos un poquito en 50 años antes, 50 años después. Es una fecha totalmente arbitraria esto de los 50 años, pero solo para que nos imagináramos de qué estamos hablando. Si pensamos un poquito antes, estamos hablando de los inicios de la revolución capitalista. Definitivamente ha quedado atrás ya el feudalismo, que es un modo de producción económico. Ese modo de producción económico definitivamente ha sido ya reemplazado por el modo de producción mercantil. Y el modo de producción mercantil son los pininos de lo que va a ser la revolución capitalista, y concretamente la revolución industrial. Eso es un hecho. Y con ese hecho las sociedades se transforman radicalmente. Nacen las grandes ciudades, empiezan a nacer las grandes urbes. Si hay oportunidad en un audio posterior, les quiero hacer alguna lectura sobre el significado de las grandes urbes. Con las ciudades, la sociabilidad de las personas cambia radicalmente. Es una sociabilidad, de hecho, basada en lo que se va a llamar la indiferencia civil, o como algún sociólogo llamaba, la educada desatención. En una ciudad no se puede estar atento al respecto de todo lo que pasa, no se puede conocer a todas las personas, no se puede preguntarle a todas las personas cómo están. Es imposible. Hay una relación, vean la paradoja, una relación que trabamos con las personas que nos rodean a partir de una sana indiferencia. No puede uno estar mirando con demasiada atención al conciudadano que pasa en la calle y que trae tantos problemas encima, que lo único que uno puede hacer en términos civiles es sanamente ignorarle. No ser un intruso y preguntarle: oiga, conciudadano, le veo a usted el ceño fruncido, le veo preocupado, ¿me quiere usted contar qué pasa con usted o con su familia? Eso es imposible. Eso sucede en los pueblos, sucede en las villas, sucede en las zonas propias del feudalismo. En las ciudades, que son los locales propios de la urbanización producida por la revolución industrial,
Esa indiferencia civil se impone como una lógica racional de vínculo, de relación. Eh, entonces, la revolución capitalista, la revolución industrial, uno de cuyos mayores productos es la ciudad, va a cambiar el comportamiento social. Con la ciudad van a ser también y va a consolidarse el Estado-Nación. El Estado-Nación supone en términos políticos un vínculo social abstracto, universal, basado en las leyes, basado en contratos, ya no basado en parentescos, ya no basado en estatus, ya no basado en relaciones personales, afectivas, ya no basado en compadrazgos o amistades, sino aspiracionalmente basado en la relación del individuo con el Estado mediada por la ley. Una ley que al estar en una constitución se considera abstracta, universal, impersonal. Se habla de ciudadano en abstracto, ¿no? Se habla de Víctor Martínez, hijo de Rafael de la Villería tal. Entonces, eso también es muy importante porque estamos hablando de una forma de socialización, una forma de convivencia moderna fijada en estas características. Esto ahorita solo lo quiero asentar, porque después en otro audio explicaremos cómo mucho de lo de Rousseau se explica como una reacción contra ese avance. No me quiero adelantar, en Rousseau hay esta beta neoaristotélica, neocomunitaria, pero eso será materia de nuestro próximo audio. Hasta aquí solo quiero agregar lo siguiente. Así como estamos hablando de un contexto de revolución económica, también podemos hablar, por supuesto, de un contexto de revolución política. Acabo de mencionar un elemento, la construcción, la consolidación, el inicio de las consolidaciones del Estado-Nación. El Estado-Nación opuesto a los feudos, opuesto a los reinos, opuesto a las villerías, opuesto incluso a las ciudades-estado que todavía quedaban por ahí. Estado-nación, ok. Pero también ese Estado-nación va a ser una oposición a las monarquías absolutas, a aquellas monarquías que todavía sobreviven y que planteaban básicamente una relación premoderna, el rey como dueño de un territorio y como un sujeto que merece incondicionalidad, ¿no? Una lealtad absoluta, un poder arbitrario, porque es el rey, porque incluso todavía reclama ser el beneficiario del origen divino de los reyes. ¿Por qué decimos que eso va a cambiar? Porque poquitos años después al contrato social de Rousseau, cosa que mencioné ahorita con Robespierre, la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, 1789, va a implicar, va a significar un elemento ultramoderno, que es la idea de pasar a un nuevo momento social que deje atrás y entierre el viejo régimen monárquico. Ese es otro tema que vamos a discutir en otro audio, porque merece la pena ser profundizado. Pero hasta aquí quédense con eso. Estamos hablando de un contexto que ya es un contexto bisagra, una puerta que se ha empezado a abrir hacia nuevas formas de gobierno que impliquen dejar atrás las viejas y ya muy rancias monarquías de poderes totalmente arbitrarios, poderes totalmente ilimitados. Si queremos dejar atrás esas monarquías, porque esos monarcas ya nos empiezan a parecer desfasados, la puerta se va a abrir y va a ser un camino que se va a recorrer muy lenta, gradual, tortuosamente, pero que se va a recorrer, llevará siglos, pero se recorrerá porque la puerta se empieza a abrir. Es el camino hacia repúblicas representativas, donde lo que se va a representar no va a ser el cuerpo del soberano en tanto reflejo de sus súbditos, sino que se va a representar la idea de un nuevo soberano, que no será la figura de un monarca, del uno, una persona, sino la
figura compuesta y constituida por un pueblo reunido. Eso lo vamos a leer en Rousseau y vamos a leer y revisar cómo él lo representa, cómo se lo configura, cómo lo interpreta. La de Rousseau será una de las distintas interpretaciones que haya sobre estas nuevas formas de gobierno, estas nuevas formas de legitimidad. Rousseau inaugura un acento muy de la modernidad, que es la preocupación por la legitimidad, la preocupación por gobiernos legítimos, porque sean emergencia y estén siempre vinculados a el consentimiento de sus gobernados. El consentimiento de los gobernados, como hemos visto aquí, es algo que ya estaba en Hobbes, es algo que también ya estaba en Locke, pero como vamos a ver en particular con Rousseau tendrá unos acentos, unos subrayados que nos hablan de lo que hemos mencionado aquí, el pactismo republicano. Una idea ya muy cercana a nosotros, tan cercana a nosotros que las formas de gobierno que se van a inaugurar después de la Revolución Francesa, incluso antes con la Revolución Norteamericana, e incluso con los procesos de independencia en América Latina e incluso con lo que llamamos México, pues serán precisamente formas de gobierno republicanas que estarán muy conectadas con esta preocupación por la legitimidad moderna, de la cual Rousseau es una de las voces más insignes. Así que dejemos aquí por ahora este primer audio. Espero que haya sido un audio que les empiece a persuadir, que les empiece a ser interesante la idea, la posibilidad de leer apasionadamente a un autor que es precisamente muy pasional y que reclamaría esa atención no solo intelectual, sino la atención de todos nuestros sentidos. Les deseo mucha suerte con su iniciática lectura de Rousseau.